Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargados de un tema que, les aseguro, va a encender todas sus alarmas de intriga y, por qué no decirlo, también de romance. Porque hoy vamos a desgranar el misterio detrás de Amor Secreto, esa supuesta relación entre Burak y Neslihan que está dando muchísimo de qué hablar. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esta entrevista que ha encendido la intriga no tiene desperdicio. Y si aún no lo han hecho, recuerden que suscribirse a nuestro canal es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros chismecitos, análisis y, por supuesto, estas exclusivas que tanto nos gustan. Como les decía, el foco de hoy está puesto en Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca, y no es para menos. Sus carreras han estado marcadas por éxitos rotundos, pero también, como suele suceder en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general, por rumores y especulaciones sobre sus vidas personales. Y hoy precisamente vamos a ahondar en uno de los rumores más persistentes y jugosos: existe un amor secreto entre Burak y Neslihan. Lo más interesante es que no estamos aquí para lanzar hipótesis al aire sin fundamento. Hoy traemos el análisis de una entrevista que, lejos de aclarar las cosas, ha conseguido avivar aún más las llamas de la especulación, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. ¿Qué se dijeron? ¿Qué se insinuó? ¿Hay alguna verdad detrás de este enigmático título? Vamos a descubrirlo juntos. Para entender la magnitud de esta supuesta intriga, primero tenemos que poner en contexto quiénes son Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Ambos son talentosísimos actores turcos que han conquistado audiencias internacionales, especialmente con sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas. Burak, conocido por su carisma y su imponente presencia en pantalla, ha protagonizado series como Kara Sevda y Kuruluş Osman. Por su parte, Neslihan, con su belleza y su capacidad para transmitir emociones complejas, nos cautivó en producciones como Kara Sevda y Yaprak Dökümü. La química entre ellos en Kara Sevda fue, sin duda, uno de los pilares de su éxito, y es precisamente esa conexión tan palpable en pantalla lo que ha alimentado, durante años, los rumores de que podría haber algo más que una simple amistad o compañerismo profesional entre ellos. Ahora, ¿qué hace que esta entrevista sea tan especial y, como dice el título, tan intrigante? Pues bien, los detalles específicos de la entrevista no se revelan explícitamente en el título, pero podemos inferir que hubo declaraciones o interacciones entre Burak y Neslihan, o tal vez sobre ellos, que abrieron una caja de Pandora de especulaciones. Podríamos imaginar que se trataba de una entrevista conjunta, o quizás cada uno por separado hablando el uno del otro de una manera muy peculiar. O incluso una entrevista a un tercero que aportó datos jugosos. Lo que sí sabemos es que el título Amor Secreto, la entrevista que enciende la intriga, sugiere que algo salió de esa conversación que dejó al público con la miel en los labios, deseando saber más. Generalmente, cuando hablamos de amor secreto, nos referimos a relaciones que se mantienen ocultas por diversas razones, ya sea por mantener la privacidad, por evitar escándalos mediáticos, o porque la relación aún está en sus primeras etapas y los involucrados prefieren no exponerla. Si Burak y Neslihan estuvieran viviendo un amor secreto, esto explicaría la discreción y el hermetismo que a menudo rodean sus vidas personales, a pesar de ser figuras públicas de gran relevancia. Pensemos en los posibles escenarios que podrían haber surgido de esta entrevista. Quizás hubo miradas cómplices, sonrisas significativas, o frases que, dichas en un contexto específico, adquirieron un doble sentido. Podría ser que, al ser preguntados sobre su relación, ambos hubieran respondido de una manera evasiva pero sugerente, dejando abierta la puerta a la interpretación. O tal vez, uno de ellos hizo un comentario sobre el otro que sonó más íntimo de lo esperado. Por ejemplo, si Burak, al hablar de Neslihan, la describiera con adjetivos que denotan una profunda admiración y afecto personal, más allá de lo profesional, esto inmediatamente dispararía las alarmas. Lo mismo ocurriría si Neslihan comentara sobre la cercanía o el apoyo incondicional que recibe de Burak, usando un lenguaje que sugiera un vínculo especial. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la amistad, la admiración profesional y el romance a menudo se difumina, y los medios de comunicación, así como los fans, tienden a buscar conexiones más allá de lo evidente. La química en pantalla de Burak y Neslihan en Kara Sevda fue tan intensa que para muchos espectadores, era difícil creer que esa conexión se limitara al set de grabación. Las escenas de pasión, el entendimiento mutuo que transmitían y la profundidad de sus personajes crearon una ilusión muy poderosa.
Ahora imaginemos el contenido de la entrevista. Podría haber sido un encuentro en un programa de entrevistas popular, o una sesión de fotos con una charla íntima. Si fuera una entrevista conjunta, seguramente los presentadores habrían intentado indagar en su relación. Preguntas como ¿cómo describirían su relación fuera de las cámaras? ¿Se ven a menudo? ¿O ¿hay alguna conexión especial entre ustedes que vaya más allá de la actuación? Serían inevitables. La forma en que respondieran, sus gestos, sus miradas, todo sería analizado al milímetro. Si ambos respondieran con una sonrisa nerviosa y un «somos muy buenos amigos», dicho con un tono un poco forzado, la intriga solo aumentaría. Si la entrevista fuera individual, cada actor podría haber sido preguntado sobre el otro. Por ejemplo, a Burak le podrían haber preguntado qué admira más de Neslihan como persona, y su respuesta podría haber sido algo así como su fuerza, su inteligencia, su forma de ver la vida. Es una persona que te inspira cada día. Y a Neslihan sobre Burak podría haber dicho, él tiene una energía increíble, siempre te hace reír y te apoya incondicionalmente. Es un amigo muy valioso para mí. Frases como estas, aunque inocentes en sí mismas, cuando se pronuncian en un contexto de rumores y especulaciones, pueden ser interpretadas como señales de algo más. La intriga que menciona el título sugiere que la entrevista no ofreció una respuesta clara y definitiva. En lugar de desmentir o confirmar, dejó en el aire muchas interrogantes. Esto es una estrategia muy inteligente por parte de los involucrados, o quizás una consecuencia inevitable de querer mantener cierta privacidad. El silencio o las respuestas ambiguas a menudo son más poderosos que una declaración contundente cuando se trata de avivar la curiosidad del público. Podríamos especular sobre detalles específicos de la entrevista. Quizás hubo un momento en el que uno de ellos confesó que admiraba profundamente al otro desde hace tiempo. O quizás hablaron de momentos compartidos fuera del trabajo que, si bien podrían ser descritos como simples anécdotas de amistad, adquirieron un tinte romántico por la forma en que fueron contadas. Podría ser que se refirieran a viajes, cenas o conversaciones privadas que sugirieran una intimidad que va más allá de lo profesional. Un elemento clave que genera intriga es la naturaleza secreta de este supuesto amor. Si fuera algo público y confirmado, la noticia perdería su encanto de misterio. El hecho de que se mantenga oculto sugiere que hay una razón para ello. Quizás uno o ambos están en otras relaciones, lo que haría que este amor secreto fuera aún más complicado y por ende, más interesante para el público. O tal vez simplemente son personas muy reservadas y prefieren mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, pero la entrevista, de alguna manera, dejó entrever esa reserva de una forma que despertó la curiosidad. El poder de las redes sociales y de los fans en la era digital es innegable. Cada gesto, cada comentario, cada foto puede ser analizada y dar lugar a teorías y especulaciones. Si la entrevista de Burak y Neslihan generó esta ola de intriga, seguramente los fans ya están haciendo sus propias conexiones, buscando pistas ocultas y tejiendo historias. Y es precisamente esa participación activa del público lo que hace que este tipo de temas sean tan virales y atractivos. Lo que hace que el título sea tan efectivo es la promesa de revelación y misterio. Amor secreto evoca romanticismo, pasión y clandestinidad. La entrevista que enciende la intriga nos dice que lo que vamos a escuchar o analizar tiene el poder de despertar nuestra curiosidad y dejarnos con ganas de más. No es una entrevista que resuelve todas las dudas, sino una que las multiplica, invitándonos a ser detectives de sus vidas. Podríamos imaginar que la entrevista se centró en la fuerte conexión que tuvieron en Karasevda. Tal vez hablaron de cómo esa experiencia los marcó, de cómo crearon un vínculo que perdura. Podrían haber mencionado que a pesar de que sus caminos se han separado profesionalmente, mantienen una amistad sólida y un respeto mutuo muy profundo. Pero ¿qué si uno de ellos, en un momento de sinceridad, admitió que la relación que tuvieron en pantalla fue tan real que a veces se confundían los límites? ¿O qué si al describir su amistad, usaron palabras como alma gemela, o conexión única, que inmediatamente harían pensar a los espectadores en algo más? La intriga también puede surgir de lo que no se dijo. A veces las preguntas que quedan en el aire o las respuestas incompletas son las que más alimentan la imaginación. Si a Burak le preguntaran sobre su relación con Neslihan y él solo sonriera y dijera, tenemos una historia juntos, sin dar más detalles, eso sería suficiente para que miles de fans especularan sobre cuál es esa historia. En resumen, esta entrevista sobre Burak y Neslihan, titulada Amor secreto, parece haber sido un evento mediático que, lejos de disipar los rumores, los ha intensificado.
Las declaraciones, aunque quizás sutiles, han sido lo suficientemente ambiguas o sugerentes como para dejar al público preguntándose si hay un romance oculto entre estos dos talentosos actores. La química que demostraron en pantalla, sumada a una entrevista que ha encendido la intriga, ha creado un cóctel perfecto para mantener viva la especulación y el interés de los fans. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Como hemos visto, la entrevista que protagonizan Burak y Neslihan, bajo el intrigante título de Amor secreto, ha logrado su cometido: avivar la llama de la especulación y dejar a todos con ganas de saber qué hay detrás de estas dos grandes estrellas. No tenemos una respuesta definitiva, pero sí muchas pistas y razones para seguir especulando. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de Hollywood turco y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en el amor secreto de Burak y Neslihan? ¿Qué les parecieron las posibles interpretaciones de esta entrevista? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda un montón. Compártanlo con sus amigos, con esos otros fans de Burak y Neslihan que también disfrutan de estos chismecitos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, fácil y la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y, quién sabe, quizás con más intrigas desveladas. Hasta la próxima.